Después de mucho tiempo que no les he traído una historia o una anécdota de terror desde ya hace mucho tiempo, es debido a que no me ha sucedido nada paranormal o algo aterrador, después de que subí esta historia desde hace 2 años, desde ahí no me ha vuelto a ocurrir nada escalofriante desde ese tiempo, todo me ha ido normal, pero sin embargo me ha ocurrido algo bastante aterrador y que muchos de seguramente los va a dejar perturbados esta noche, y pues en esta historia estoy de regreso para contarles. Sin nada más que decir, comencemos. Bueno, después de que ha ocurrido aquel suceso perturbador y muy macabro sobre aquella estatua que conté en mi historia, y que todo ha acabado, y que esa estatua ya fue destruida y hecha polvo, todo regresó a la normalidad. Desde ese entonces, ya no se volvieron a escuchar gritos desgarradores, y ya no se volvió a reportar a ninguna persona desaparecida que iba a ese cementerio, que solo iban a ver a sus seres queridos, y ni mucho menos ya no se volvieron a encontrar a nadie asesinado y tirado en esa zona, tal parecía que todo volvió a la normalidad. Pero, después de que todo volvió a la normalidad, mis padres y yo nos mudaríamos de casa, ya que el dueño quien la estaba rentando, quería la casa para una persona que quería hacer negocios e incluso venderla, y que teníamos 2 días para irnos de allí, por lo que pues no tuvimos de otra que irnos a vivir a otro lado, pero en esta ocasión nos mudaríamos a una casa de Infonavit, la cual no era la gran cosa, era lo mismo que la otra casa, solo que esta vez, estaríamos en otra calle. Bien, después de unos días de habernos mudado, pues la casa, como dije, no era la gran cosa, tenía algunos defectos, como en la pintura interior de la casa, y que algunas partes estaban medio deterioradas, etc. Bien, después de que nos hayamos mudado oficialmente, las cosas nos han ido de regular a malo, debido a que en la casa la luz se iba a cada rato, pero no era algo tan preocupante, era algo que se podía arreglar en unos días. Bueno, después de una semana de que nos acomodáramos bien, todo estaba yendo normal, pero todo cambiará en un giro inesperado. En todo el vecindario había casas que estaban bien, y sin ningún detalle, pero lo verdaderamente extraño comienza aquí, y es que, al lado de mi casa, había una peculiar casa bastante extraña, que era casi igual a la de los vecinos, solo que esta tenía un aspecto muy raro, y algo tenebrosa, como si se tratase de una casa fantasma, y de allí, al darme cuenta comencé otra vez, a sentir una inseguridad en mí mismo, ya que sentí nada estaba bien, pero decidí mantener la calma, y no sacar alguna conclusión errónea, ya que puede que esté delirando, o que mi mente esté jugando una mala jugada conmigo, por eso quise mantener la calma, y no alterarme como la otra vez con aquel suceso que conté. Bien, ya que pues les conté a mis padres de que al lado de nuestra casa, había una casa bastante extraña y algo tenebrosa, y yo con algo de miedo les cuento eso, pero mis padres me dicen que también vieron esa casa de aspecto algo tenebroso, pero que pues me dijeron que no le tomaron importancia, ya que en todos lados había casas así de abandonadas, por lo tanto me dijeron que dejara de pensar en que era aterradora, o que estuviera embrujada, ya que es algo que no existe y que no debería preocuparme. Y yo pues, traté de convencerlos, pero ellos no me creían y incluso que ya le parará a eso, y yo bastante desconcertado decido ya no insistirles más. A los días siguientes, la casa que estaba al lado de mi casa, se comenzaban a escucharse ruidos bastante extraños. Como por ejemplo, se escuchaban que alguien estuviera tirando las cosas, y lo peor se escuchaban golpeteos, comenzaron a escucharse a los perros ladrando de forma intensa hacia ese lugar, y lo digo porque, eso no tendría que suceder solo en ese lugar, y porque era bastante curioso y extraño, que se comenzaran a escuchar ruidos que solo me comenzaron a dar miedo, hasta incluso eso me despertaba por las noches. A los días siguientes, en las que siempre escuchaba lo mismo y lo que pasaba en esa casa, le contaba a mis padres lo que pasaba en ese lugar por las noches, pero ellos no me creían nada de lo que decía, y decían que solo era imaginación mía, y que era pura casualidad y que mejor dejara de molestar con eso.
Y yo pues no pude hacer nada para que me creyeran, ya que no tenía alguna prueba que pudiera hacer que me creyeran. Y cada día que pasaba, se seguían escuchando los ruidos en aquella casa mientras yo estaba en mi cama queriéndome dormir, porque mañana tenía que ir a la escuela, cuando de pronto pasa algo que no me esperaba. Cuando estaba en mi cama intentando dormir, de repente los perros que estaban en la calle comenzaron a hacer un ruido bastante aterrador, ya que en vez de ladrar, estaban aullando y de forma macabra, y yo bastante asustado y aterrado, me levanto de mi cama y me asomo para ver qué era lo que estaba pasando, y lo que vi fue algo bastante que me dejó sin palabras. En esa casa que estaba abandonada, afuera de esa casa, estaba como una especie de presencia bastante aterradora, y estaba toda cubierta de como una especie de sábana negra que cubría todo, y su cara no se podía ver ya que la tenía cubierta de esa cosa que usan las monjas, y lo más aterrador es que los perros que estaban allí, estaba aullando, en vez de ladrar, y lo que no me esperaba es que aquella silueta aterradora comenzó a soltar un grito de terror en ese momento, y yo muy asustado, cierro la ventana, y salgo corriendo de mi cuarto, para ir al cuarto de mis padres. Se escuchaban afuera y los perros aullando, se ponía cada vez más tenso. Después, a la mañana siguiente, mis padres me preguntan qué hacía dormido en su habitación a escondidas. Yo les digo que allá afuera se escuchaban perros aullando y había una presencia muy extraña con una especie de sábana que cubría todo su cuerpo y todo lo demás, y que yo mismo me asomé por la ventana y yo mismo lo vi con mis propios ojos, y les dije también que parecía una monja que estaba gritando de forma aterradora, y después los perros estaban aullando, y les dije de ahí, y que yo salí corriendo de mi cuarto y que por eso me dormía a escondidas a su cuarto. Después de que mis padres escucharan todo lo que les conté, no me creyeron nada, e incluso se lo tomaron como algo de gracia, ya que creyeron que de seguro lo estuve soñando aquella noche, y que por eso me metí a su cuarto en la noche, y yo traté de insistirles que eso era verdad, pero aún así mis padres no me quisieron creer, ya que eso siempre pasaba en todos lados, en que los perros siempre ladran. Y me dijeron que ya me fuera alistando para ir a la escuela. Y yo bastante desconcertado sabía que jamás me iban a creer, por más que diera detalles del suceso, jamás me iban a creer, ya que no tenía pruebas para sustentar lo que digo. Bien, después de que ya era la hora para ir a la escuela, comienzo a caminar por una banqueta que iba directo a esa casa abandonada, comencé a sentir una incomodidad y una inseguridad que recorría todo mi cuerpo, ya que no sabía qué era lo que me iba a ocurrir si pasaba caminando por esa casa, ya que sentía que algo me iba a salir, algo no me esperaba, o incluso que algo malo me pudiera ocurrir. Por lo tanto tuve que armarme de valor y pasar por esa banqueta, pero al momento de pasar por la banqueta donde está esa casa aterradora, vi que más adelante estaba una vecina barriendo la banqueta, y pues de eso, le saludo, y le pregunto cómo estaba, y ella me respondió que todo bien, y pues en ese momento aprovecho para preguntarle por qué esa casa que estaba ahí, le pregunté por qué estaba abandonada, pero al momento de hacerle la pregunta, la vecina de cambiar a un modo tranquilo, cambió a un modo bastante extraño, ya que al momento de preguntarle y parecía que como si quisiera entrar en inquietud, y que de seguramente no sabía qué responder ante tal pregunta, le pregunté que si estaba bien, por qué esa cara, y a lo que ella responde es que, ella me dijo lo siguiente. Y respondió diciendo que no sabía nada, y no sabía del por qué estaba abandonada, y no era algo como que a ella debería importarle, y por último lo que me dijo es que no entrara a ese lugar, y que no se me ocurriera por nada del mundo, y le pregunté por qué no podría hacerlo, y pues ella, que parecía algo como digamos que parecía que en ese momento ella comenzó a sentir inquietud, y ella no supo qué decirme, y solo me dijo que no entrara y ya. Y yo pues decidí no insistirle, y seguí mi camino a la escuela, pero a la vez me quedé algo pensativo por la manera en que me respondió después de hacerle esa pregunta. Y también a la vez me deja bastantes dudas al respecto, y del por qué no podría entrar a esa casa, y eso solo me traía más incertidumbre, y eso solo me perturba más.
Al llegar a la escuela, les cuento a mis compañeros de la escuela sobre aquella casa que está abandonada que tenía un aspecto aterrador, y les cuenta todo lo sucedido, y también que me ha sucedido a mí en las noches cuando trataba de dormir, pero ellos tampoco como mis padres, tampoco me creyeron casi nada de lo que a mí me pasó, y incluso se burlaron diciéndome que soy un miedoso que no se aguanta nada, y que soy un completo cobarde, y que ya no soy un niño como para seguir queriéndome irme a dormir con mis padres. Y yo pues al recibir esas respuestas con algunas burlas me molesté un poco, y a la vez, me dije a mí mismo, que al salir de la escuela me armaría de valor para explorar esa casa, y demostrar que yo no soy un miedoso ni una gallina, pero a la vez, sería el peor error que terminaría cometiendo al entrar a esa casa. Bien, al llegar a la hora de salida de la escuela, me voy directamente caminando hacia mi casa, pero en vez de ir a mi casa, voy a armarme de valor, y entrar a esa casa y demostrar que no soy ningún miedoso. Bien, al momento de llegar a ese lugar que les acabo de mencionar, comienzo a sentir algo de escalofríos a la vez, pero a la vez me aguanto el miedo y me armo de valor para entrar bien. Como la puerta principal estaba cerrada con candado, veo que atrás de la casa está una barda de esas de blocks, ya saben que están pegadas con cemento. Bien, lo que comienzo a hacer es brincar la barda, y logro entrar al patio trasero de la casa abandonada, y en ese momento comienzo a sentir algo de miedo ya que no sabía lo que me podría pasar si entro, pero si no lo hacía, no podría superar el miedo, así que, decido hacerlo. Al momento de querer entrar a la casa abandonada, batallé un montón para abrir aquella puerta trasera, ya que solo tenía un seguro de esos básicos, y pues con éxito el seguro de la puerta se logra vencer. Y logro entrar a aquella casa, pero en ese momento comienzo a sentir mucho miedo, y escalofríos a la vez y de terror al entrar, pero ya no podía hacer nada, ya estaba dentro, y así que decidí aguantarme el miedo, y seguí explorando, y que verdaderamente me sorprendió fue que había pocas cosas dentro de la casa, y seguí explorando dentro de la casa que parecía tenía un aspecto muy espeluznante, pero al momento de seguir explorando, en el suelo encuentro algo que no me esperaba, había varias balas en el suelo, y lo peor, es que había sangre seca por las paredes y en el piso. Yo algo bastante asustado al ver eso, quería salir corriendo, pero decidí armarme aún más de valor, y sabía que no podría tomar esa acción, ya que sería cobarde de mi parte, por lo tanto tuve que resistir, y seguí explorando la casa. Cuando seguí explorando la casa, de repente empecé a escuchar ruidos de que había alguien caminado dentro de la casa. En ese momento casi entro en pánico, pero decido aguantarme, y mientras seguía explorando, veo una puerta que dirige hacia una habitación, y pues en ese momento tomo una actitud de ser alguien valiente, y pues abro la puerta. Pero al momento de abrir la puerta, vería algo que me costará superar, y de allí cometería el peor error al haber abierto esa puerta, y es que en esa habitación había cadáveres cubiertos con sábanas blancas. Y en ese momento quedé muy aterrorizado por lo que estaba viendo con mis ojos, y el olor que desprendían era muy horrible, y en ese momento con algo miedo, quería desmayarme pero me aguanté, y decir ya salirme de allí, porque algo me podría pasar, pero al momento de darme la vuelta para irme y salir de allí totalmente asustado, al momento de darme la vuelta, vería algo que me dejaría con muchas pesadillas. Al momento de darme cuenta de aquella presencia sumamente aterradora que me estaba observando, en ese momento salí corriendo despavorido con mi corazón latiendo, y que por poco me mata de un infarto. Comencé a correr asustado, sentía que esa presencia estaba persiguiéndome, y salir corriendo con lo que podía y con mi corazón latiendo, y corro desesperadamente a mi casa, y entro a la casa muy horrorizado, y cierro todo con seguro, y me encierro en el cuarto de mis padres, y muy asustado por lo que vi, me escondo en el armario, y me quedo todo el día allí, ya que sentía que esa presencia estaba a punto de ir a buscarme.
la tarde del día, como a las 6 de la tarde, llegan mis padres del trabajo, y voy y salgo del armario totalmente asustado, y veo a mis padres, pero mis padres al verme, me ven completamente algo asustado y con una cara de miedo, que ellos no comprendían del por qué tenía tanto miedo, y ellos, algo preocupados me preguntan, por qué tenía esa cara, y por qué estaba tan aterrado, y yo, les digo la verdad de lo que me pasó y de todo lo que vi, les conté que había entrado a esa casa abandonada, y les dije que en ese lugar había unos cadáveres allí que parece llevan casi un año allí, y les conté que al momento de irme de ese lugar, capté una presencia muy intimidante, que al momento de irme me están observando, y que de allí salir corriendo, y les conté todo eso a mis padres, pero mis padres algo enojados me regañaron y me dijeron, ¿para qué entras a esa casa pinche mocoso? Y pues antes de que me regañaran todo lo estoy diciendo, es mentira, en ese momento les muestro a mis padres, todas evidencias que tomé dentro de esa casa. Y mis padres al ver todo lo que pasó, mis padres quedan completamente horrorizados, y ponen una cara muy de asustados y aterrados. Y mis padres en ese momento querían llamar a la policía, en ese momento llega aquella vecina con la que hablé sobre aquella casa, y también llegan algunos vecinos, a decirnos, que no intente llamar a la policía, y que no se atreverían a denunciar el hecho, ya que ellos y la vecina también, nos cuentan toda la verdad sobre aquella casa y del por qué está abandonada. Bien, lo que nos cuentan es que, hace años atrás, esa casa le pertenecía a una familia humilde, y eran buenas personas ya que ellos eran muy trabajadores, se dedicaban a darle prioridad a las cosas que realmente importan como ayudar a los demás, se dedicaban a vender vasos y tazas, y ellos los vendían en los semáforos, o por las calles para obtener alguna ganancia, ya que pues no podían conseguir trabajo ya que ninguna empresa se empleos los contraban, y no les daban alguna trabajo y es debido a falta de documentos o papeles. Y esa familia, eran una mujer y un hombre los cuales, ellos eran pareja, todavía no estaban casados, y tenían una hija, que cuya edad no recuerdan bien, pero suponen que tenía entre 14 o 15 años, y ella se quedaba, mientras que sus padres no estaban, quien la cuidaba era su abuela, que la quería tanto, que todos los días era así, la abuela cuidaba mucho a su nieta, mientras que sus padres hacían lo posible por salir adelante. Pero no todo iba a ser de color de rosa, ya que, pues todo terminaría bastante mal, y tiene mucho que ver con lo que yo mismo capté. Bien, un día, aquella pareja querían organizar una boda, pero ellos no tenían el presupuesto suficiente para hacer la boda, y con lo que ganaban no era suficiente para organizar el evento, ya que con lo que ganaban vendiendo lo que tenían, solo alcanzaba para comprar comida y pagar servicios básicos como el agua y la luz, y pues aquella pareja vio que su hija estaba tan emocionada por ver a sus padres cansarse, y pues, sus padres para no fallarle a su hija, ellos cometerían el peor error que cobraría sus vidas. Lo que haría aquella pareja, sería buscar y pedir dinero prestado para organizar la boda, y pues ellos encuentran una página en Facebook, donde hacían préstamos, y pues aquella pareja pediría prestado más de 30,000 de pesos, como escucharon más de 30,000 pesos, una cantidad muy grande y difícil de pagar, pero lo que no esperaban, es que esa página que daban préstamos en Facebook, era controlada por delincuentes. Y es ahí donde comienza esto, es que después de que aquella pareja haya pedido el préstamo a aquellas personas, comenzaron a organizar todo lo necesario para la boda, como por ejemplo la comida, y rentar varias mesas, y sillas que los invitados pudieran sentarse y convivir, y sobre todo lo más importante, comprar el vestido de novia el cual era muy costoso, el cual que comprarían costaría entre los 5,000 pesos, un precio muy alto, y pues todo lo demás no es tan relevante. Y pues el día se llegó, y aquella pareja se casaron, y todo salió bien, pero al pasar de los días comenzaría lo más perturbador de esta historia, y es a los siguientes después de que la boda se haya realizado, es que aquella pareja ya casada, comenzaron a recibir
recibir extorsiones de las personas que hicieron el préstamo, y aquella familia entró en una situación muy difícil, y no sabían cómo pagar la deuda de más de 30,000 de pesos. Pasaban los días, y a casa de aquella familia comenzaban a dejar cartas con amenazas terribles, y sobre todo esa casa estaba siendo vandalizada, con un mensaje que decía que si no pagan lo que nos deben, habrá consecuencias. Pero aquella pareja casada ignoró el mensaje y borraron aquel mensaje. Esto siguió siempre, hasta llegaron a un límite aquellas personas, y es que aquí es donde comenzó lo más macabro y sangriento. Y es que una noche donde todo estaba normal, como a las 12 de la noche, aquella vecina relata que a esa hora de la noche, vio que unas camionetas de color negro se estacionaron en aquella casa de aquella familia, y aquellas personas se bajaron de las camionetas, y comenzarían a entrar por la fuerza a la casa, y con patadas, rompen la puerta y las ventanas, y aquí comienza lo sangriento. Es que después de que entraron a aquella casa, comenzaron a disparar y a hacer un tremendo tiroteo con armas dentro de la casa, y comenzaron a dispararle a la familia, y se escucharon los gritos de aquella familia rogando de todo, pero ellos no tuvieron piedad y siguieron con la masacre. Y después de eso, aquellos delincuentes que causaron el terrible acontecimiento, comenzaron a quemar la casa echándole gasolina y todo eso, y aquellas personas que hicieron el tiroteo, comenta la vecina que aquellos tipos hicieron una mirada intimidante, y amenazaron a los vecinos que vieron todo, y que si se atrevían a llamar a la policía o abrir la boca ante este suceso, iban a hacer. Y pues los vecinos muy asustados no pudieron hacer nada para evitar eso, solo pudieron ver lo peor, y después aquellas personas malas se subieron a sus camionetas y salieron a toda velocidad del lugar. Después varios minutos los vecinos pudieron llamar a la policía y ni a los bomberos por aquellas amenazas que recibieron de los delincuentes. Y pues los vecinos decidieron encargarse de cerrar aquella casa, poniéndole triples de madera a las ventanas, y a la puerta con clavos. No se les ocurrió entrar a ver qué pasó. Y bueno, después de que aquellos vecinos nos hayan contado toda esa aterradora historia, nos quedamos bastante perturbador y muy horrorizados, por todo lo que acabamos de escuchar. Y la vecina dijo que antes de terminar con la historia que está contando, dice que si aquella presencia extraña que está vagando por aquella casa, dice que esa presencia es el alma de la abuela de aquella niña, que aquella presencia no pudo descansar paz, por todo el daño y el dolor que causaron aquellas personas malas a su familia, y por eso aquella presencia si ve que uno entra a la casa abandonada, esa presencia y esa alma, cree que todo aquel que quiera aventurarse a la casa, cree que tú eres el asesino que acabó con su familia, es básicamente un alma que busca venganza, y que si no sales a tiempo esta presencia iba a acabar con tu vida, ya que los vecinos cuentan que unos chicos se atrevieron a entrar a aquella casa abandonada, y pasaron más de 5 horas, y jamás salieron con vida de esa casa. Y por último también nos dicen que debemos irnos de aquí lo antes posible, ya que es posible que aquellos delincuentes podrían ir por ustedes al saber toda la verdad, y comentan que los vecinos todo tiempo han sido vigilados por esas personas, o por esa organización, y que si los vecinos se atrevían a revelar la verdad de lo sucedido, iban a pagar las consecuencias. Y por mucho teníamos que salir de allí, y pues una noche, tomamos todas nuestras cosas, y salimos de ese vecindario lo más rápido posible. Al día siguiente después de salir de ese lugar, y pues mis padres y yo pedimos un refugio o un albergue para estar unos días, mientras buscamos otro lugar donde vivir. Pero después de que todo había acabado y que logramos escapar de ese vecindario, en Facebook publicaron una noticia local, y es que en aquel vecindario donde vivíamos, había pasado lo peor, y es que la vecina que nos contó toda la verdad, otros vecinos que nos contaron también lo mismo, habían sido balanceados.
Bueno, hasta aquí llego con mi historia, espero que con esta historia puedas reflexionar y pensar y darte cuenta de que nunca, nunca de los nunca, entres a una casa abandonada ya que, te puede pasar cosas terribles, y que si yo no hubiera podido escapar, no estaría con vida contándote esta historia. Y también, espero esto te sirva de reflexión a que debes tener cuidado de no pedir préstamos a gente que puede ser algún mafioso o algún delincuente ya que te puede pasar lo mismo que le pasó a aquella familia. Bueno, esto fue la historia de hoy, espero pases un feliz Halloween, adiós.